La següent convidada a les microponències és Lourdes, de Tanquen Cofrents, que ens explicaran un poquet la campaña, la plataforma. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lourdes. Nos hemos traído un cachito de Cofrentes aquí para ver si entre todos la cerramos. Luego haremos una acción colectiva pegando unos carteles ahí con deseos para cerrar el cierre de esta central nuclear. Y bueno, lo que yo traía era... no sé si vosotros sabéis que la central nuclear la tenemos a apenas 50-60 kilómetros en línea recta. O sea, es como para que la población de Valencia esté sensibilizada con toda la cantidad de problemas que está teniendo esta envejecida central nuclear. Y yo he traído dos cositas para estos minutillos. Unas imágenes que resumen un poco toda la actividad que hemos tenido Tanquen Cofrents en 10 años, porque la pelea antinuclear es histórica en la Comunidad Valenciana. Pero el colectivo Tanquen Cofrents nos conformamos un conjunto de personas representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Acció Ecologista Agro, la Intersindical Valenciana, CGT, la PA, me dejo seguro no un model, muchos de los compañeros que estamos aquí pues somos de la plataforma. Y es una plataforma que lleva 10 años funcionando. Por desgracia, lo que más se ve y lo que más vemos en las noticias y en la prensa son cuando hacemos actos como el que vais a ver en estas fotos. Y entonces pues, nos dedicamos a eso, a hacer visible el problema que tenemos con la central nuclear de Cofrentes apenas a 50 kilómetros de aquí en línea recta. Entonces vamos a ver las imágenes. Es un resumen de estos 10 años y un pequeño homenaje a que cumplimos 10 años. Y después de estas imágenes pasaré un pequeño vídeo que grabamos con 40 razones. Muchas veces nos cuesta cómo convencer a familiares, amigos, compañeros y compañeras de cuáles son los argumentos que tenemos que tener claros para cerrar Cofrentes. Bien, pues en este vídeo salen 40 argumentos muy rapiditos de por qué cerrar Cofrentes, por qué las nucleares son peligrosas y al final, en positivo, grabamos también unas imágenes. ¿Qué pasaría si cerramos Cofrentes? Todas las ventajas que vamos a tener cuando cerremos la nuclear. Así que vamos a pasar las imágenes y luego el pequeño vídeo. Espero que os guste. Bueno, hicimos una tanda de cómics de la Rue del Percebe, que es la 13 Rue de las Renovables, un poco criticando la cantidad de incidentes y pequeñas cosas que le pasan a la central nuclear, pero que sí que podrían ser cosa importante, ¿vale? El año pasado fue especialmente peligroso, hubieron un montón de problemas en la central nuclear y no nos enteramos, los valencianos a 50 kilómetros de la central, no nos enteramos de lo que estaba pasando a diario y realmente es espeluznante. Es una central muy envejecida, es como tener un coche viejo y querer hacerle reparaciones. Al final, por fallo humano, el porcentaje que tiene de tener un accidente grave es importante. Bueno, después de esta tanda de cómics hicimos también una tira, una viñeta, para visualizar un poco que en el gobierno quieren alargarle la vida a las centrales nucleares y no olvidemos, 2021, el año en que Cofrentes tiene que cerrar. No tiene más años de permiso. Si le prolongan la vida a la central nuclear de Cofrentes será un verdadero problema. Hemos salido en varias procesiones callejeras, pues, tipo el carnaval. Hemos hecho pues, el cierre de la central, como que pues la defunción de la central debido a las cantidades de movidas que tiene. Fuimos a Zarra cuando el tema del cementerio nuclear, estuvimos peleando allí, llevamos una corona de muertos a los habitantes de Zarra. Hemos estado en manifestaciones en Madrid, en Valencia, en Cuenca. Hemos ido a Iberdrola, la sede aquí cerquita a las afueras de Valencia, para mostrarles un poco nuestra disconformidad de que Cofrentes siga funcionando, en la puerta del ayuntamiento para visibilizar que el ayuntamiento y el gobierno actual valenciano está de nuestro lado y que hay que cerrar Cofrentes.
hicimos una gran movida también con el hinchable de la torre en la Feria Alternativa del año pasado. Hemos estado en la Ciudad de las Ciencias, tocándole un poquito las narices a Iberdrola para que se le acabe su chanchullo energético. Hemos plantado un arbolito, gracias a la gente de l'OMAP nos cedió un árbol y un espacio en Viveros, un jingo que representa la capacidad de rebrotar de un árbol después de una catástrofe nuclear, como pasó en Hiroshima, que el único árbol que rebrotó fue un jingo. Ahí tenéis el arbolito, podéis verlo cuando entráis en Viveros y echarle un chorrillo de agua. Hicimos también aquí en el Puente de la Peineta una gran acción en contra del cementerio nuclear. Bueno, ahí estamos varios de la Panda. En el edificio de Flex, a la carretera de Madrid, la Nacional 3, hicimos pues, un poco jugando con las palabras. Queremos dormir tranquilos en las Torres de Serranos. En fin, un montón de acciones para visibilizar que en Valencia estamos muy cerquita de Cofrentes y realmente es un verdadero problema lo que tenemos ahí al lado. Hicimos también un taller de cometas. Bueno, estamos abiertos a que participéis, a que vengáis con nosotros. Hacen falta muchas manos para cerrar Cofrentes. Esta es la marcha que hacemos todos los años. Os animamos a venir andando o en bici. Y ya está. Acabamos aquí. Vamos a pasar el vídeo. El vídeo dura... Es fresquito. ¿Vale? En un momento que las organizadoras nos dejen, haremos la acción en la torre para pegar frases bonitas ahí en la torre, ¿vale? Pues nada, Tanque en Cofrents tiene un blog, ahí tenéis la información y estamos también en una mesa. Gracias por atender. Porque es imposible garantizar que una nuclear no tenga accidentes. Cofrentes está vieja y deteriorada. La pusieron sin consultarnos. Porque si viene un terremoto ya la hemos liado. Después de Fukushima ya no me la juego. Hipoteca nuestro futuro. Los residuos radioactivos que produce son muy peligrosos. La dirección de Cofrentes miente y nos oculta información. Cofrentes no me da seguridad. Continuamente sufre averías y accidentes. Porque recuerdo los accidentes de Harrisburg, Chernóbil y Fukushima. Cofrentes es un objetivo terrorista de primer orden. Porque son inseguras y su construcción no soportaría el impacto d'un avió. Perquè després de Fukushima, Cofrents, a 60 kilómetros d'ací, dona por. No merecemos vivir con ese riesgo, con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas. La radioactivitat mata, com en Fukushima. Vull que els meus fills estiguen segurs. Vull viure sense por. Perquè ens oculten informació. Nos ocultan que la energía nuclear produce gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Incluso sin haber sufrido accidentes, emite radioactividad. Si hi ha una fuita radioactiva, l'aigua que bebem i en la que reguem els aliments d'1,5 milió de persones es veurà convertida en verí. Perquè sóc de la Ribera i bec aigua del Xúquer. No quiero dejarle a mis hijos una bomba de relojería en forma de residuos radioactivos. Pues que pensem que és un risc inasumible per a viure tranquils en el món actual. Porque los residuos radiactivos son las sustancias más peligrosas que existen. Vull viure en harmonia amb l'entorn. El futuro energético será renovable o no será. Impide que haya energías renovables. Produce residuos radiactivos que hipotecan nuestro futuro y será un problema para las generaciones venideras. Le miniere di uranio hanno un impatto sull'ambiente enorme. Porque l'uranio se acaba. Perquè la indústria nuclear posa en Cofrents el seu benefici per damunt de la nostra seguretat. Porque no tenemos que vivir todos en riesgo para que unas pocas empresas se enriquezcan. És una energia molt cara. Perquè generen desigualtat i pobresa. Porque las renovables dan muchos más puestos de trabajo. La tecnologia nuclear l'hem de dur de fora mentre que estem exportant tecnologies renovables. Porque las nucleares no son necesarias. Porque el viento y el sol ya producen más energía que las nucleares. España exporta tanta electricidad com la que produeix Cofrents. La energia nuclear és un perill enorme, però no és necessària. Les alternatives són ja una realitat. Austria, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Italia viven estupendamente sin centrales nucleares. Porque el sistema eléctrico 100% renovable es posible y viable. Porque quiere un sistema eléctrico más descentralizado y democrático. Cofrentes es tecnología antigua y peligrosa y las renovables y la eficiencia, el futuro sostenible. És el moment de tancar les nuclears. És el moment de tancar Cofrents.
s'obrirà ninguna mina més a cielo verde. Ya no es produirán tones de residuos radioactivos cada año. No hay menos objetivos de altos riesgos para un ataque terrorista. Viviremos más tranquilos, mucho más tranquilos. Se crearán un montón de puestos de trabajo. Cuando cierre Cofrentes, tendremos 21 hectómetros cúbicos más de agua al año en el Júcar. Nos uniremos al club de los países como Alemania, Bélgica y Suiza que han decidido prescindir de las nucleares. Transporte radiactivo por nuestras carreteras y puertos. Eliminado la barrera que impide implantar las renovables. Nuestras hijas e hijos tendrán un futuro mejor. Podremos consumir más tranquilos productos de la Vall de Llora. Será más fácil la implantación del autoconsumo eléctrico. Es cumplirá la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Pagaremos menos por el recibo de la luz. No se desconectarán miles de aerogeneradores de la red eléctrica cada vez que haya viento. Se le acabará a Iberdrola el chanchullo energético. Tendremos más autosuficiencia energética. Conseguiremos un sistema energético eléctrico mucho más descentralizado, distribuido y por lo tanto mucho más democrático. El turismo de la Vall d'Allola desenvoluparà tot el seu potencial. Se implantarán más renovables. Viviremos más seguras y con más salud. Tendremos un futuro mejor. En definitiva, viviremos más felices.